Millonario y mendiga, abuela se venga al descubrir a su marido con su hija negra. Las calles de Buenos Aires vibran con ecos de historias pasadas, pero en la sastrería de Lucía, la realidad ha sido más sombría que cualquier relato. Una tarde, mientras el motor de su máquina de coser recumbaba como un corazón agitado, una luz brillante filtrada a través de las persianas rasgadas atrapó su atención. Se agachó como si fuese a encontrar un tesoro perdido y de repente su mundo giró. Allí estaba su hija Mariana, abrazando a Javier, el hombre al que había empezado a amar. La mirada colérica de Lucía se convirtió en un hielo mortal. El pasado luchó por salir a la superficie como un monstruo que había permanecido dormido demasiado tiempo. ¡No puede ser!, susurró, apretando la tela con las manos temblorosas. La imagen se quedó grabada en su mente. Un duelo entre el amor y el odio. Mariana, la niña que había sacado de las garras de su padre abusivo, se estaba entregando a un nuevo tipo de traición. La rabia le quemó el pecho y los recuerdos de las palizas de Carlos bailaron frente a sus ojos. ¿Por qué Mariana? ¿Por qué con él?, se preguntó mientras el aire se tornaba denso, como si una tormenta se acercara. Javier, con su sonrisa encantadora y su promesa de un futuro brillante, era todo lo que Lucía había anhelado, solo para que su propia sangre lo reclamara. Esa traición, por supuesto, desgajó su corazón en 1000 pedazos. Los meses transcurrieron como sombras y la vida se volvió una lucha silenciosa. Lucía mantuvo la sastrería abierta, un refugio donde sus manos crearon magia a través de hilos y telas. Pero Mariana se fue. La arrogancia de la juventud no entendía ni el peso de la soledad ni la profundidad del dolor. Lucía, aunque extenuada por el resentimiento, siguió adelante, convirtiéndose en una modista reconocida, arrastrando con ella el eco de su sufrimiento. Pasaron años hasta que un día la puerta de su sastrería se abrió lentamente. Mariana apareció en el umbral, más desgastada, con huellas de una vida difícil, pero con una chispa de esperanza. «Mamá», con voz entrecortada, «quiero reconciliarme. Tengo una hija y necesito tu ayuda». Su corazón de Lucía empezó a tambalearse entre resentimientos y anhelos olvidados. Decidieron juntas crear un refugio para mujeres que, como ellas, habían sido golpeadas por la vida. Sin embargo, un fuerte viento del pasado soplaba hacia ellas, trayendo consigo oscuros secretos de ese monstruo que había sido Carlos. Un día, en un rincón polvoriento de la sastrería, Lucía encontró un viejo diario. Cada página estaba impregnada de secretos que vinculaban a Carlos con Javier. Sus manos temblaron al leer las palabras que revelaban una traición aún más profunda. La pregunta la consumía. ¿Podré enfrentar mi pasado y mantener a salvo nuestro refugio? El reloj de la sastrería, que marcaba el tiempo sin compasión, se convirtió en un recordatorio escalofriante de que nada era lo que parecía. Mientras la máquina de coser vibraba en el fondo, el silencio de la sastrería solo acentuaba el peso de lo que estaba por venir. Lucía sabía que esta lucha apenas comenzaba. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo.
Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lucía no podía dejar de pensar en el diario mientras la luz del sol se desvanecía por la ventana de su sastrería. Con cada página que leía, su corazón se aceleraba más. Las palabras de Carlos dibujaban un panorama aterrador, uno que conectaba a Javier con un pasado oculto, uno que había intentado enterrar a toda costa. ¿Qué más sabía él?, se preguntaba, la angustia apretándole la garganta. El silencio del lugar se rompió con el sonido de una campanita al abrirse la puerta. Lucía levantó la vista y se encontró con la mirada de Mariana, pero había algo diferente en su expresión. Era una mezcla de angustia y determinación. «Mamá, tengo que contarte algo». Antes que pudiera decir más, la puerta se abrió violentamente, dejando entrar a Javier. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡Qué sorpresa verlas reunidas!», dijo él, tratando de sonreír. Pero la tensión en el aire era palpable. Era un instante de horror que destrozó cualquier momento de reconciliación. «¿Qué haces aquí?», inquirió Lucía, temblando de ira. La verdad de las palabras del diario todavía retumbaba en su cabeza. «¿Sabías algo de Carlos? ¿Tú también?». Javier dio un paso atrás, sorprendido. «¿De qué estás hablando?». Pero su mirada se volvió inquieta, y Lucía no necesitaba más pruebas. Había algo oculto en él, algo que iba más allá de su encanto. «No me mientas. He leído lo que Carlos escribió. Estás involucrado en esto». «Yo no tengo nada que ver», gritó Javier. Pero su voz sonaba más como un lamento. «No fui yo quien hizo daño. Fui un niño que sufrió». La confesión llegó como un golpe, y el corazón de Lucía se hundió. Todo el pasado que había luchado por olvidar parecía regresar para atormentarla de nuevo. Mariana observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin comprender. «¿Qué? ¿Qué está pasando?». «Tu madre», comenzó Javier, con la voz quebrada. «Ella no sabe la historia completa. Necesito que me escuches. Los tés». Un silencio tenso llenó el espacio. Lucía sintió que el aire se espesaba. «¿Qué historia? Dímelo ya». Javier respiró profundamente y tomó impulso. «Carlos era mi hermano. Antes de ser el monstruo que todos conocen, era un hombre que me prometió cuidarme. Pero en ese intento, lo perdí todo y nunca pude contar lo que pasó realmente. Las palabras retumbaron en la sastrería como un trueno. Lucía se sintió mareada. No solo estaba el dolor de la traición de su hija, sino la revelación de que Javier, el hombre que creía haber amado, era parte de su oscuro pasado. Mariana, desconcertada, buscó respuestas. «¿Cómo puedes decir eso? No puede ser verdad». Sus ojos volvían entre los dos, buscando consuelo, pero solo encontraban confusión. «Dame una oportunidad de explicarlo», suplicó Javier. Sus manos temblaban. Carlos no era el único con secretos. Solo quería protegerte a ti, Lucía, aunque eso significara mentir. «No quiero saber más», murmuró Lucía, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Se echó a un lado, abrumada. Todos sus esfuerzos por construir una vida nueva estaban desmoronándose en un mar de mentiras. El reloj sonó, marcando cada segundo en ese espacio lleno de tensión. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Mariana. La inseguridad en su voz era evidente. Lucía miró a Javier,
sintiendo que los consentimientos estaban cambiando, que el aire cargado de secretos podría ser mortal. La vida que habían intentado reconstruir se tambaleaba al borde del abismo. Quería creer en la redención, pero la verdad era que había muchas sombras en su pasado. «Todavía hay más que ignoramos», dijo Lucía, esforzándose por mantener la voz firme. «Y necesitaré tiempo para decidir, para enterarme de toda la verdad». Las palabras flotaron en el aire como un eco. La sastrería, que había sido su refugio, se convirtió en el escenario de una tormenta que apenas comenzaba. Se sintieron atrapados, cada uno con su carga, y la sensación de que todo podía colapsar en cualquier momento se volvió abrumadora. ¿Sería posible recuperar lo que una vez tuvieron? ¿O la traición había marcado el final de todo? El silencio abrasador les dio la respuesta. El reloj sonó de nuevo, y con cada campanada la tensión en la sastrería crecía, vibrando en el aire como una cuerda tensa al borde de reventar. Lucía miró a Javier. Su hija luchaba contra su propio resentimiento, pero la verdad parecía un veneno morando en la habitación. ¿Verdad? El cuestionamiento salió de los labios de Lucía, casi como un susurro. La mirada de Javier mostraba miedo, un miedo que resonó en su propio corazón agitado. De repente, un estruendo interrumpió el aire tenso. La puerta se abrió de golpe y un hombre entró, desconocido y furioso, con un semblante que helaba la sangre. «¡Lo sabía! ¡Lo sabía!», gritó, su voz rajando el silencio que antes los envolvía. Su rostro estaba marcado por un odio que parecía ancestral. Lucía retrocedió, su corazón golpeando en su pecho. «¿Quién eres tú?», inquirió, pero el hombre pasó de largo, focalizando toda su ira en Javier. «Carlos nunca murió, no ahora. ¡Te encontré!». La revelación retumbó en el aire. «¿Qué? ¿Cómo que Carlos no murió?», murmuró Mariana, cubierta por el velo del horror. «Es mi hermano. Carlos es un monstruo, pero está vivo. Lo vi. Y tú, Javier, estás en su lista». Las palabras del hombre eran balas disparadas contra el núcleo de sus vidas. Javier se quedó pálido. Sus ojos se agrandaron. «¡Eso no puede ser! Carlos murió. Lo vi». Su voz se entrecortó como si luchara contra un mar de recuerdos. «Fuiste tú quien lo encerró. Tu traición, eso fue lo que lo llevó a donde está ahora». El desconocido se lanzó hacia Javier, pero Mariana se interpuso, gritando: «¡Basta! ¿Quién eres tú para venir aquí y amenazarnos? Solo déjanos en paz». Su voz, aunque temblorosa, exigía respeto. El hombre se detuvo, exhalando aire pesadamente. «Soy Esteban, el verdadero hijo de Carlos, el que nunca conoció su monstruosidad, porque ya estaba en la sombra». El aire se volvió pesado. Lucía sintió un nudo en la garganta. «Esto no puede estar pasando». Su voz quebrada resonó en el eco de la sastrería. «Lo que sepan ahora cambiará todo. Carlos no solo está vivo, sino que también está buscando a Mariana y a su hija. Tienen que irse inmediatamente». Esteban miró a Javier, buscando respuesta. «¿Buscarme? ¿Por qué?». Mariana, confundida, apenas podía procesar la información. «El ciclo de abuso se repetía», dijo Esteban, su mirada brillante de desesperación. «Tú eres parte de sus planes, su odio hacia Lucía, su deseo de venganza. Él no. Se le tendrá hasta tener lo que quiere». «¿Qué quiere?», preguntó Lucía, el terror anidando en cada sílaba. Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Pero esta vez, una figura familiar entró.
su mera presencia inundando la sastrería con una sombra de horror. «¡No los dejé fuera! ¡Muchachos, levántense!», gritó Carlos, con una sonrisa que provocaba desasosiego, incapaz de reconocer el caos que había desatado. Los tres se quedaron paralizados, boquiabiertos. «¡Mamá!», susurró Mariana, sintiendo que el mundo se deslizaba de sus pies. La realidad de los secretos, un pasado que amenazaba con devorarlos, los había atrapado en una trampa mortal. Todo lo que creían saber sobre el amor, la redención y su propio refugio se desvanecía en el aire helado. ¿Podrían enfrentar la verdad? Y lo más aterrador de todo, ¿era Carlos realmente quien había vuelto para acabar con ellos? El terror empezaba a dibujar su cuadro, y ningún tiempo parecía suficiente para prepararse para lo que vendría. La atmósfera en la sastrería se volvió densa, casi irrespirable. Lucía miró a Javier, que ahora lucía pálido, como si entendiera que el regreso de Carlos era solo el comienzo de un nuevo horror. Las palabras de Esteban flotaban en el aire como un veneno. ¿Carlos está vivo? La incredulidad se reflejaba en el rostro de Mariana, mientras el corazón de Lucía latía al ritmo del terror. «¡Escúchenme!», grité Esteban. «Carlos no solo está vivo, sino que está buscando venganza. Quiere destruir lo que construyeron, y no se detendrá hasta hacerlo». La urgencia en su voz resonó en cada rincón del lugar. Lucía sintió que su mundo se desgarraba. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo. ¿Por qué vuelve aquí? La rabia y el miedo chocaban en su pecho. «Porque la traición nunca se olvidó», respondió Esteban, enfocado nuevamente en Javier. «Tú y Carlos compartían más de lo que creen. Él siempre se sintió traicionado por ti». Javier tembló, su mirada oscura revelando un caos interno. «No puede ser, no lo sabía». Las palabras se hundieron como piedras en el suelo. Y en ese momento el silencio se volvió ensordecedor. El rostro de Lucía se torció en angustia. «Tú sabías, siempre supiste, todo ha sido una farsa». Las manos de Lucía empezaron a temblar. «Pero lo que vino a continuación los dejó a todos en shock». «¡Basta, por favor!», intervino Mariana, intentando controlar la situación. Pero antes de que pudiera hacer más, algo en la mirada de Esteban cambió. Con un movimiento rápido, abrió su chaqueta, revelando un objeto brillante. «No entienden. Tengo algo que podría cambiar todo». En sus manos sostenía un viejo colgante, que al reflejar la luz reveló un símbolo inquietante, uno que Lucía había visto antes en el diario que había encontrado. «Este es el amuleto de Carlos, el que usaba cuando...». La voz de Esteban tembló. «Te prometió protegerte, Lucía, pero también te prometió que si alguna vez lo traicionabas, regresaría para cobrar venganza». La revelación cayó como un rayo en el aire tenso. Los ojos de Lucía se abrieron, reconociendo la conexión inquietante entre los tres. «¿Venganza? ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque era un niño atrapado en un mundo oscuro y no sabía cómo salir. Carlos no es solo un monstruo, también tiene un plan, y esos que lo traicionen sufrirán». Un sonido sordo interrumpió la conversación. La puerta de la sastrería se estrelló contra la pared. Todos se giraron, aterrorizados. Era Carlos con la mirada llena de furia. «He venido por lo que es mío». La mirada de Lucía se llenó de desesperación. «¿Qué quieres? ¿Aún no has causado suficiente daño?». «Es más que eso», rugió Carlos, acercándose con pasos amenazantes.
Hay cosas que no entienden, verdad sobre la familia, secretos que arrastran sangre. De repente, un escalofrío recorrió la piel de todos. Y entonces, en un giro inesperado, Carlos extendió la mano, y con un gesto lleno de poder, el colgante de Esteban comenzó a brillar intensamente, uniendo todas las miradas en un ímpetu desconocido. Esto marca la herencia de la verdad que deben enfrentar. Solo una de ustedes saldrá de esto con vida. Las palabras se cortaron en el aire como hielo. Todo se detuvo. Lucía estaba congelada, su mente corriendo por caminos inesperados. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Mariana temblaba, llena de miedo, y la preocupación de Lucía se intensificó. Una de ustedes debe pagar por lo que los demás han hecho, aseveró Carlos, su voz resonando en la sastrería como un eco siniestro. La verdad nunca es sencilla. La sangre llama a la sangre. Las tres mujeres se miraron, el horror de la situación inundándolas. ¿De verdad había un costo que pagar? Libres o atrapadas, el sufrimiento las había llevado hasta este punto, y saber que una de ellas iba a sufrir las dejó temblando. Quedaban muchas preguntas, pero la amenaza iba más allá de lo que podían imaginar. Con cada latido del reloj, la tensión aumentaba, y la sastrería, antes un refugio, se había convertido en un escenario de desenfreno familiar. ¿Podrían todas salir ilesas de este torbellino de locura? Lucía apretó los puños, sintiendo que una decisión inminente se cernía sobre ellas. El dolor, las verdades ocultas, todo estaba listo para estallar. Y así, frente al abismo, supieron que lo que vendría transformaría sus vidas para siempre. La atmósfera en la sastrería se volvió tensa, casi irrespirable. Lucía miró a Javier, que ahora lucía pálido, como si entendiera que el regreso de Carlos era solo el comienzo de un nuevo horror. Las palabras de Esteban flotaban en el aire como un veneno. ¿Carles está vivo? La incredulidad se reflejaba en el rostro de Mariana, mientras el corazón de Lucía latía al ritmo del terror. ¡Escúchenme!, gritó Esteban. Carlos no solo está vivo, sino que está buscando venganza. Quiere destruir lo que construyeron, y no se detendrá hasta hacerlo. La urgencia en su voz resonó en cada rincón del lugar. Lucía sintió que su mundo se desgarraba. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo, ¿por qué vuelve aquí? La rabia y el miedo chocaban en su pecho. Porque la traición nunca se olvidó, respondió Esteban, enfocado nuevamente en Javier. Tú y Carlos compartían más de lo que creen. Él siempre se sintió traicionado por ti. Javier tembló, su mirada oscura revelando un caos interno. No puede ser. No lo sabía. Las palabras se hundieron como piedras en el suelo. Y en ese momento el silencio se volvió ensordecedor. El rostro de Lucía se torció en angustia. ¡Tú sabías! ¡Siempre supiste! ¡Todo ha sido una farsa! Las manos de Lucía empezaron a temblar, pero lo que vino a continuación los dejó a todos en shock. ¡Basta, por favor!, intervino Mariana, intentando controlar la situación. Pero antes de que pudiera hacer más, algo en la mirada de Esteban cambió. Con un movimiento rápido, abrió su chaqueta, revelando un objeto brillante. ¡No entienden! ¡Tengo algo que podría cambiar todo! En sus manos sostenía un viejo colgante, que al reflejar la luz reveló un símbolo inquietante. Uno que Lucía había visto antes, en el diario que había encontrado. Este es el amuleto de Carlos, el que usaba cuando...
Cuando la voz de Esteban tembló. Te prometió protegerte, Lucía, pero también te prometió que si alguna vez lo traicionabas, regresaría para cobrar venganza. La revelación. Sabía cómo salir. Carlos no es solo un monstruo. También tiene un plan, y esos que lo traicionen sufrirán. Un sonido sordo interrumpió la conversación. La puerta de la sastrería se estrelló contra la pared. Todos se giraron, aterrorizados. Era Carlos, con la mirada llena de furia. He venido por lo que es mío. La mirada de Lucía se llenó de desesperación. ¿Qué quieres? ¿Aún no has causado suficiente daño? Es más que eso, rugió Carlos, acercándose con pasos amenazantes. Hay cosas que no entienden. Verdad sobre la familia. Secretos que arrastran sangre. De repente, un escalofrío recorrió la piel de todos. Y entonces, en un giro inesperado, Carlos extendió la mano, y con un gesto lleno de poder, el colgante de Esteban comenzó a brillar. Intensamente, uniendo todos los miradas en un ímpetu desconocido. Esto marca la herencia de la verdad que deben enfrentar. Solo una de ustedes saldrá de esto con vida. Las palabras se cortaron en el aire como hielo. Todo se detuvo. Lucía estaba congelada, su mente corriendo por caminos inesperados. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Mariana temblaba, llena de miedo, y la preocupación de Lucía se intensificó. Una de ustedes debe pagar por lo que los demás han hecho, aseveró Carlos, su voz resonando en la sastrería como un eco siniestro. La verdad nunca es sencilla. La sangre llama a la sangre. Las tres mujeres se miraron, el horror de la situación inundándolas. De pronto, un fuerte estruendo resonó por la puerta trasera. Era como si algo había estallado. El polvo llenó el aire, y entre el caos, una figura familiar apareció entre las sombras. «¡Mamá! ¡Estoy aquí!». Una voz conocida y desgastada. Era Ana, la madre de Lucía, quien había estado desaparecida durante años. Los ojos de Lucía se abrieron, mientras su corazón latía frenéticamente. «¿Ana? ¿Eres tú?». La incredulidad se arrastraba en su voz. «Nunca debiste dejarme, nunca debiste olvidar lo que el amuleto significa». Ana se interrumpió, el rostro cubierto de cicatrices políticas y miedos silenciados. «Carlos no es solo tu pasado, Lucía. Es parte de nuestra historia familiar». El suelo bajo sus pies empezó a temblar, revelando que la relación con Carlos era más oscura de lo que pensaban. Lucía sintió el aire hacerse más pesado. Las revelaciones se amontonaban, y con cada palabra de Ana, la verdad se volvía un monstruo aún más grande. La sastrería era un campo de batalla ahora. ¿Qué significaba esto? ¿Carlos estaba vivo por su madre? Lucía luchaba contra la confusión mientras su mundo se desmoronaba. Se dio cuenta de que tal vez la traición no solo venía de Javier o Carlos, sino de su propia sangre. Las miradas se cruzaron, y mientras la tensión crecía, la voz de Carlos resonó en sus oídos. La lealtad se mide en sangre, y ahora más que nunca, la verdad está a punto de estallar. ¿Qué harán para salvarse? El desafío estaba lanzado, y Lucía sintió que el tiempo se desvanecía. La sastrería, un lugar que había sido su refugio, ahora era un campo de traiciones, y cada respiración se llenaba de una presión indescriptible. ¿Podrían enfrentar la verdad familiar que había estado ocultando Carlos?
¿O estaba destinada a repetir la historia? La respuesta parecía escapar de sus manos mientras el aire cargado de odio y secretos se convertía en una tormenta inminente. La atmósfera en la sastrería se volvió aún más densa, casi irrespirable. Lucía miró a Javier, que ahora lucía pálido, como si entendiera que el regreso de Carlos era solo el comienzo de un nuevo horror. Las palabras de Esteban resonaban en sus oídos, llenando la habitación con un silencio aterrador. ¿Carlos está vivo? La incredulidad se reflejaba en el rostro de Mariana, mientras el corazón de Lucía latía al ritmo de él. ¡Tara! ¡Escúchenme!, gritó Esteban. Carlos no solo está vivo, sino que está buscando venganza. Quiere destruir lo que construyeron y no se detendrá hasta hacerlo. La urgencia en su voz resonó en cada rincón del lugar, como un eco del pasado que nunca se había ido. Lucía sintió que su mundo se desgarraba. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Por qué vuelve aquí? La rabia y el miedo chocaban en su pecho. Porque la traición nunca se olvidó, respondió Esteban, su mirada enfocándose en Javier. Tú y Carlos compartían más de lo que creen. Él siempre se sintió traicionado por ti. Javier tembló, su mirada oscura revelando un caos interno. No puede ser, no lo sabía. Las palabras se hundieron como piedras en el suelo. El aire se volvió tenso y el silencio se hizo abrumador. Tú sabías, siempre supiste. Todo ha sido una farsa, gritó Lucía, mientras su corazón latía con fuerza. Sin embargo, justo en el momento de mayor tensión, una explosión de luz llenó la sastrería. Todos se quedaron quietos, boquiabiertos. La puerta trasera estalló en pedazos y una figura vestida de negro apareció. Era Delia, una mujer que todos creían muerta, la madre de Javier. Su rostro era una mezcla de furia y determinación. No pueden dejar que él se salga con la suya, gritó Delia, su voz resonando con autoridad. Carlos no es solo el hermano de Javier. Él es parte de un plan mucho más oscuro. Y ustedes, Lucía, Mariana y Javier, son las piezas. ¡Clave! Las miradas se cruzaron. El asombro era palpable. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Javier, su voz temblando. Desde que naciste, Javier, Carlos ha estado buscando venganza porque tú una vez le robaste lo que más amaba. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, llenos de historia. La verdad es que eres más que un hermano. Eres su legado, su última esperanza para recuperar el poder. ¿De qué hablas? Mariana dio un paso hacia atrás, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Delia continuó, sin importar el terror reflejado en sus rostros. Carlos nunca murió. Sus mentiras han tejido una red tan amplia que ni siquiera tú te diste cuenta, Javier. Quiso que todos pensaran que era un monstruo, pero él es mucho más que eso. Él es el protector de nuestro linaje, algo que tú estás destinado a heredar. La revelación cayó como un rayo, un torrente de confusión. ¿Proteger? ¿Qué estás diciendo? La voz de Javier temblaba, su mundo cambiando a cada palabra. Suficiente, exclamó Carlos, retaliando con una fuerza lenta pero aterradora. He venido por mí, por lo que es mío. Y tú, Javier, has traicionado tu sangre. Con un movimiento de su mano, el colgante brilló intensamente, transformándose en un objeto oscuro y amenazante que parecía absorber la luz. «¡No!», gritó Lucía, tratando de proteger a Mariana, que ahora se veía atrapada en una sombra siniestra. La tensión era palpable. Un sentimiento de desesperación inundó el aire.
Tú no sabes qué consecuencias tendrá esto, dijo Delia, una mezcla de dolor y desafío en su mirada. Todo está relacionado. Nuestro pasado, nuestro dolor. Es el momento de revelarlo todo. La sastrería tembló. Cada palabra de Delia resonaba como un tambor en sus corazones. La lucha por la verdad era inminente. Pero en ese instante todo se volvió un caos y el futuro quedó colgando de un hilo. Lucía sintió que su vida entera se desmoronaba ante sus ojos y que cada decisión la llevaría a un destino del que no podía escapar. Mientras la luz parpadeaba, el colgante de Carlos chisporroteó y un grito desgarrador partió el aire. «¡No me entienden!», clamó Javier, pero sus palabras quedaron ahogadas en la confusión y en un instante todo se volvió oscuro. El vacío se hizo eco en sus corazones, mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Nadie sabía qué sucedería a continuación, pero una cosa era clara: la verdad era mucho más oscura de lo que habían imaginado, y el dolor va a reclamar lo que es suyo. ¿Quién podría sobrevivir a este nuevo horror? La sastrería ya no era un refugio. Era el centro de un enfrentamiento de traiciones y secretos. Y aún quedaba una historia por revelar. El vacío se hizo eco en sus corazones, mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Nadie sabía qué sucedería a continuación, pero una cosa era clara: la verdad era mucho más oscura de lo que habían imaginado, y el dolor iba a reclamar lo que era suyo. «Esto termina aquí», dijo Carlos. El brillo de su colgante iluminaba su rostro por un fulgor siniestro. Uno de los brazos de Lucía estaba tenso por el miedo y ahora solo deseaba salir de la sastrería. Pero su cuerpo se negaba a moverse. «¿Por qué estás aquí?», gritó Javier. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de incredulidad. «¡Tú has muerto! ¡Lo vi!». «No me he ido, hermano. He estado vigilando cada paso que has dado», respondió Carlos con una sonrisa aterradora. Presión en el pecho de Lucía aumentó, como si un ladrillo se hubiera posado allí. «¡Esto no es posible!», murmuró Mariana, buscando desesperadamente alguna lógica. Pero Carlos solo se carcajeó, una risa que sonaba completamente fuera de lugar. «Lo que no entienden es que este juego sea intensificado. Los secretos se desnudan y ahora uno de ustedes pagará». Las palabras de Carlos cortaron el aire. La sastrería, antes un refugio, se convirtió en el escenario de un drama familiar desbordante de odio. «¿Qué quieres decir con pagar?», preguntó Esteban, su voz débil ante la amenaza palpable del hermano. «Tu verdad está más cerca de lo que piensas, Esteban. ¿Recuerdas ese día, cuando creías que todo había terminado? La mala fortuna se cuela entre nosotros como en un mal sueño». Carlos se acercó un paso más y la tensión se disparó en el aire. «¡Cierra la boca!», gritó Javier. «Tú eres el problema. Siempre lo has sido». «Incorrecto», retó Carlos, indicando su colgante, que comenzó a brillar aún más. «Gabriela con su madre. El ciclo debe completarse. Y solo uno de ustedes sobrevivirá a esto». «¡No, no! ¡Esto no puede ser!», dijo Lucía, horrorizada. «No puedes hacerle esto a nuestra familia». Pero su voz se ahogó con un grito desgarrador. Delia, que por un momento había estado quieta, se abalanzó sobre Carlos e hizo lo impensable. Le arrancó el colgante del cuello. El brillo parpadeó y de repente
Un torrente de luz oscura los envolvió, empujando a todos hacia atrás. Una explosión de energía comenzó a girar en la habitación. Lucía sintió que los cimientos estaban temblando, pero no fue el suelo lo que se fracturó. Fue la realidad misma. Cuando la luz se disipó, la sastrería, los rostros de Mariana, Javier, Delia, sencillamente desaparecieron. Las paredes se desvanecieron y en su lugar apareció un antiguo salón familiar, lleno de fotografías de momentos felices. Pero incluso en medio de todo eso, Lucía sintió el frío que la abrazaba. De pie frente a ella, un espejo. Pero no era un espejo normal. Era negro como la oscuridad misma, y dentro de él danzaban figuras espectrales. Lucía se acercó lentamente. El terror la envolvía. Las sombras parecían susurrar su nombre. Susurros de traición, amor y dolor. ¡Mamá! Una voz vívida emergió del espejo, resonando con familiaridad. Lucía dio un paso atrás, observando cómo las figuras tomaban forma. Eran versiones de ella misma, de su madre y de todos sus ancestros desaparecidos. ¿Qué era esto? Ustedes son parte de un ciclo, parte de un linaje, dijo la voz. El sacrificio debe hacerse. Una de ustedes debe entrar al espejo para detener el sufrimiento. Un grito se detuvo en la garganta de Lucía. No, voy a sacar esto de nuestras vidas. Pero el espejo absorbió su voz, y la tentación de conocer la verdad la atrapó. Y justo cuando la desesperanza la iba devorando, sintió un tirón en su corazón. Desde el espejo, una imagen familiar la miraba con ternura. Era su hermana, a quien había dado por muerta. Pero esta vez sus ojos tenían un brillo sombrío. ¿Qué harás, Lucía? Tu decisión puede destruirnos a todos. La figura sonrió, pero era una sonrisa que prometía dolor. Entonces el espejo se oscureció, y la pregunta quedó flotando. ¿Podía volver? La verdad ha sido revelada, pero el precio podría ser demasiado alto. Mientras miraba cómo las sombras atrapaban a su familia, Lucía entendió que todo lo que creía saber se desmoronó en una bruma de terror. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué sucedería si no tomaba la decisión correcta? El viento sopló con fuerza y el espejo comenzó a vibrar. El ciclo estaba a punto de cerrarse, pero la incertidumbre persistía. ¿Estaría lista para el sacrificio que la salvaguardaría a ella y a su familia? El eco de su historia resonaba en cada rincón, y el reloj marcaba el tiempo hasta que la verdad se revelara por completo. Lucía sintió el aire volverse opresivo, como si todos los demonios que había intentado enterrar emergieran a la superficie. El espejo negro la hipnotizaba, pero una voz familiar la hizo tambalear. Era de su madre, Ana, pero su expresión era hueca, llena de sombras. «No puedes dejar que esto continúe, Lucía». Ana extendió su mano, y la luz del espejo comenzó a absorberla, como si el tiempo y el espacio se retorcieran a su alrededor. Lucía sintió que las lágrimas afloraban a sus ojos, pero se endureció. No podía dejarse llevar. Carlos, con su determinación siniestra, avanzó. «Dame lo que es mío». Solo así el ciclo se cierra. Cada palabra era un sable en el aire, cortando lo poco de paz que quedaba. «¿Y qué sucede si no lo haces?», desafió Javier, con un temblor en su voz, pero decidido a proteger a Lucía y a Mariana. «¿Qué vas a hacer?». La risa de Carlos resonó como campanas de muerte. «¿Qué no has entendido? Esto es más grande que tú. Esta historia está escrita». De repente, el colgante que lucía comenzó a vibrar.
generando un eco que reverberaba en las paredes. ¡No!, gritó Ana, pero fue demasiado tarde. El espejo estalló en un torrente de luz y todos se cubrieron los ojos. Era como una explosión de estrellas, y cuando las partículas se asentaron, el lugar se volvió un vacío. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor y vio a sus seres queridos desvanecerse ante ella, como figuras borrosas en una niebla. Entonces el silencio fue roto por un grito desgarrador que resonaba. En el aire, Lucía, era Mariana. Alzó la mano hacia ella, pero algo la mantenía alejada. «¡Mamá, ayúdame!». Buscaron a su hija, pero no era ella la única en peligro. Algo oscuro emergió del espejo, una figura familiar, y el corazón de Lucía se detuvo. «¡No puede ser!». Su voz se desvaneció. Era Carlos, pero era diferente, su rostro retorcido por un dolor que se había acumulado durante años. «El espejo me ha devuelto. Ahora todo cambiará». «No, no, no», murmulló Lucía, sintiendo su mundo desmoronarse. Esto no puede ser real. Pero era real. Carlos había vuelto, y lo que sucedió después fue un destello de luz y sombras. Cuando la figura se acercó, la verdad revelada fue un puñal en el pecho. Era él, padre de Mariana, su hermano, pero también un monstruo al que habían intentado olvidar. «Eres parte de esto, Lucía. Tu lucha fue en vano». Su voz era un eco lejano, y la sonrisa oscura que llevaba odía helar el alma. Y en ese instante el espejo vibró nuevamente, revelando una nueva imagen. Aquella figura familiar no era lo único que había regresado. «¡Mamá!». Era otra voz, tierna, de un niño. A su lado, en el reflejo, aparecía un rostro que Lucía nunca había querido ver. «Vengo a buscarte y a reclamar mi lugar en este mundo». Los ojos de Lucía se desorbitaban. ¿Cómo? Su mente giraba. La revelación la golpeó, y ante sus ojos se materializó una versión juvenil de Carlos, de cuando todavía era humano antes de convertirse en el hombre que había conocido. «Soy tú, Lucía, la sombra de lo que podría haber sido. Estoy aquí para corregir el pasado». Las palabras destellaron como cuchillos en su corazón. Mirar a ese niño en el espejo era como enfrentar sus peores miedos y sus más profundos anhelos. «¿Qué significa todo esto?», chilló. «¿De verdad crees que cambiarás algo?». Pero la respuesta que recibió desbordó cada expectativa. «No, madre. Debes ser tú la que lo haga. Debes decidir». El tiempo se detuvo. Todo estaba en juego. La sastrería, sus vidas, el futuro de Mariana. Pero mientras las sombras danzaban y las luces titilaban, Lucía comprendió el verdadero sacrificio que se avecinaba. «Esto no termina aquí», dijo Carlos, hundiendo la mirada en los ojos de su madre. «Aquí 3 vidas están unidas, y el camino que elijas cambiará este ciclo para siempre». El eco de su propia realidad la golpeó. ¿Estaba lista para enfrentar el legado que había intentado dejar atrás? En ese momento supo que todo lo que creía saber estaba a punto de caerse. Las decisiones detenido, pero el caos estaba a punto de estallar. No había salido de esto. Apenas estaba comenzando. Y lo que aprendería cambiaría la historia de su familia eternamente. Lucía sintió una punzada de miedo recorrer su cuerpo. Las palabras de Delia resonaban como ecos en su mente. «¿Qué significa eso?», balbuceó, sintiéndose abrumada por la presión de la revelación. Carlos sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Tu familia no es lo que crees, Lucía. Todas estas historias sobre traición y dolor son solo un juego del que somos marionetas.
El ambiente estaba cargado de electricidad, y todos sintieron cómo la tensión alcanzaba su punto máximo. —¿Qué estás diciendo? —preguntó Javier, su voz un hilo tembloroso. Mientras miraba a su hermano, la confusión brillaba en sus ojos. Todo lo que ha pasado, todas las traiciones, son parte de un ciclo mucho más grande. La sangre llama a la sangre, y hay secretos que han estado durmiendo, esperando el momento adecuado para despertar. Carlos dio un paso hacia adelante, su presencia inminente. ¿Qué secretos? Lucía apenas podía respirar. La angustia se apoderaba de ella, como si un peso abrumador la empujara hacia el suelo. Tu historia, Lucía, es la clave. ¿No lo ves? Tu madre, tu abuela. Todas han sido parte de esto. Carlos miró hacia el espejo, y la imagen, apenas titilante, pareció hacerse más clara. De repente, como si un rayo hubiera partido el aire, todo cambió. El espejo vibró, y en un instante, una escena apareció reflejada. Era Lucía, pero más joven, riendo felizmente junto a un grupo de amigos. Sin embargo, al fondo, con un rostro lleno de sombras, se asomaba una figura que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. —No puede ser —gritó, retrocediendo—. Es mi padre. La figura reseguía un semblante horrendo que parecía palpable en ese espejo. Tu padre, el hombre que creías muerto, está aquí. Todo fue una mentira, un juego elaborado por Carlos y su madre para destruir el linaje. Las palabras de Delia resonaron como un trueno. —¡Miente! —exclamó Mariana, desesperada. Su voz era un grito entrecortado. No puede ser cierto. Pero es verdad. Tu padre nunca murió en la forma que te dijeron. Luchó contra Carlos, pero fue condenado a un destino aún peor. Él es la razón del odio que comparte cada uno de nosotros. Su sombra pesa sobre nuestra historia. Los ojos de Carlos brillaban con una ferocidad indescriptible. ¿Y ahora quién va a hacerse responsable de esa traición? El aire se cortó. Lucía se sintió caer en una espiral. Su padre, quien había sido solo una imagen en su memoria, era parte de este caos. Sin aviso, la atmósfera estalló en un torrente de luces brillantes mientras el espejo giraba en un halo frenético. Era como una tormenta de sombras y recuerdos. Mariana empezó a gritar: «¡Basta! ¡No quiero saber más!». Pero las imágenes no se detenían. Lucía vio más. Momentos de su infancia, secretos escondidos, gritos de dolor. Y aún más revelaciones que amenazaban con desmoronarle el corazón. «Él está vivo, Lucía, y ha vuelto por ti», dijo Carlos, con un matiz de victoria en su voz. «Él tiene la clave para salir de este ciclo y recuperarlo todo». De repente, un sonido estrepitoso retumbó en la sastrería. La puerta se abrió, y una figura oscura, envuelta en una capucha, apareció. «¿Y qué hay de mí?», preguntó, su voz resonante y profunda. Todos giraron, paralizados por la sorpresa. Era un hombre que había estado ausente por mucho tiempo. «¡Papá!». Lucía no pudo contener el grito. Era la revelación definitiva. La imagen del hombre que había perdido cobró vida en su mente. «¿Eres tú?». Las palabras salieron entrecortadas, llenas de incredulidad. Los ojos de él brillaban con un fuego antiguo. «He vuelto para terminar lo que empecé», dijo, y el silencio se volvió agonizante. La verdad que había jurado olvidar ahora estaba aquí, y con ella una ola de miedo y expectativa. «¿Estás listo para enfrentar la verdad sobre tu familia, Lucía?», preguntó. «¿O la historia se repetirá
y perderás más de lo que estás dispuesta a aceptar. Cada palabra se sentía como un cortante, dejando una herida abierta en el alma de Lucía. La sastrería se llenó de un zumbido pesado. Lucía se dio cuenta de que todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse, que secretos más oscuros se estaban revelando. Los ecos de su pasado estaban despertando, y en ese momento el futuro era tan incierto como el presente. El ciclo no solo era de traición, sino de redención. ¿Y quién pagaría el precio por ello? La respuesta pendía en el aire, retadora e inescapable. Lucía sintió que el aire se volvía más denso a cada instante. La presencia de su padre, un fantasma del pasado, la envolvía en un torbellino de emociones. ¿Eres tú de verdad? El eco de su voz resonó en el aire helado de la sastrería. Sus ojos buscaban respuestas en aquel rostro familiar. Una mezcla entre amor y la traición de lo que había representado. Soy yo, Lucía. Siempre estuve aquí, observándote. Las sombras no pueden esconder el linaje, murmuró su padre, y una energía desconocida creció alrededor de ellos. Esta vez no era un desafío, sino un tono de burla. Así que el padre de Lucía regresa justo a tiempo para el gran espectáculo. ¿Crees que puedes salvarla, viejo? Un temblor recorrió el cuerpo de Lucía. En ese momento, una oscura convulsión de recuerdos se hizo presente, asaltando su mente. Las noches vacías, los sueños perturbadores y todas las piezas de un rompecabezas que había intentado ignorar. Papá, ¿cómo fue que llegaste aquí? ¿Por qué has estado en las sombras? Porque el linaje necesita ser purificado, respondió su padre, la intensidad en su mirada revelando la urgencia de sus palabras. Carlos no es lo que crees. Su venganza va más allá de la familia. Necesitamos unir fuerzas, o todo se hará añicos. Tú no. ¿Sabes lo que estás diciendo?, exclamó Javier, cruzando los brazos en un intento de protegerse y a su madre. Tarro se ha alimentado de la venganza por tanto tiempo que ha perdido su humanidad. Pero Carlos rió nuevamente, como si la idea de ser humano fuera un chiste. ¿Y qué saben ustedes sobre lo que es ser parte de un linaje? Ustedes han vivido en la ignorancia. La sangre llama a la sangre. Con un gesto, el colgante en su pecho comenzó a brillar con una fuerza abrumadora. Lucía se sintió perdida, atrapada en medio de dos fuerzas que luchaban por su alma. En el fondo, una sensación inquietante crecía. Papá, ¿qué quieres decir con que hay que purificar el linaje? ¿Qué tipo de sacrificio se requiere? La pregunta emergía de su instinto, como un grito ahogado. Y entonces, todo cambió. Un estruendo ensordecedor resonó, haciendo vibrar las paredes de la sastrería. Lucía se cubrió la cabeza, y cuando levantó la vista, la figura de su padre se retorcía. En un instante, una nube de oscuridad lo envolvió, y con un grito desgarrador, su rostro se desfiguró. ¡No!, gritó Lucía, corriendo hacia él, pero fue frenada por un poder invisible. Carlos sonrió con ferocidad. ¿Creías que podrías manejar esto sola? Tu padre no es el único que ha estado en las sombras. La figura que alguna vez fue su padre se convirtió en una imagen distorsionada. Llamas brotaron de su cuerpo, revelando un secreto aún más oscuro. Yo te he estado protegiendo a ti y a tu madre, a todos. La voz se desvaneció entre lo que parecía una tormenta oscura. Lucía respiraba con dificultad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me escondiste? Carlos dio un paso adelante. Su destino es tuyo, Lucía.
Eres la clave para acceder al poder que está a punto de emerger. Solo tú puedes decidir quién vive y quién muere. Al pronunciar esas palabras, una risa demoníaca retumbó en el aire, y en ese instante algo dentro de Lucía crujió. Se dio cuenta de que las revelaciones no eran solo del pasado. Su padre estaba allí, conviviendo con un secreto que impactaría su futuro. ¿Qué significa esto? El nudo en su garganta creció. Pero Carlos continuó. Tu madre y yo hemos jugado un juego desde el principio. Nunca hubo amor, solo un acuerdo, un legado de caos, dijo, y el brillo de su colgante explotó en un estallido de luz que iluminó la habitación. Mientras la oscuridad se retiraba, la figura de su padre quedó revelada en toda su verdad, y el horror abrazó a Lucía. No era el hombre que había querido recordar. «Papá, no». Las palabras fueron un susurro perdido. «Esto acaba de comenzar, hija. La verdad es que yo soy parte de lo que Carlos ha forjado. La línea entre el bien y el mal se desdibuja. Y tú eres la que debe decidir». Entonces, en un movimiento impresionante, se dio la vuelta y se unió a Carlos, sus dos siluetas unidas en una sombra siniestra. La sastrería, su hogar, que había sido un refugio, ahora estaba llena de traiciones. Lucía se sintió despojada, su mente girando con la nueva realidad que había sido revelada. Todo en lo que había creído estaba a punto de colapsar. ¿Qué escogería? ¿La oscuridad como parte de su legado familiar? Las luces comenzaron a parpadear y con un grito ahogado, el caos tomó el control. El reloj sonó, marcando el tiempo, pero la verdad llegó antes. La lucha por su alma apenas comenzaba, y las palabras de su padre resonaban en los confines de su ser. Decide, Lucía. La sangre llama a la sangre. En ese instante supo que la próxima decisión podría ser lo que transformara todo lo que conocía.